Ya. Entonces, como les decía, dentro de lo que son derivadas enésimas tenemos una primera forma donde hemos calculado derivadas enésimas de las funciones racionales, de funciones logarítmicas y de funciones trigonométricas. Ahí hemos quedado. Ahora, la otra parte, en la segunda forma, vamos a poner segunda forma, ¿no? En esta segunda forma vamos a encontrar funciones, ¿sí? Vamos a encontrar funciones de los cuales nos van a pedir hallar su derivada enésima, ¿no? De funciones de la forma, ¿no? Y igual a u por b, donde u y b son dos funciones, ¿ya? Vamos a poner u, b son funciones, ¿ya? Y le vamos a añadir de distinta naturaleza. Ya. Entonces, tenemos una función que es la multiplicación de dos funciones de distinta naturaleza. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, u puede ser una función polinómica y b puede ser una función exponencial, por ejemplo. Otro ejemplo, u puede ser un polinómico, b puede ser una función trigonométrica, ¿no? Y se dan cuenta que las dos funciones u y b son de distinta naturaleza, ¿no? Claro, si u y b fuesen funciones de la misma naturaleza, no tiene sentido, ¿no? Para eso nos saltamos a la primera forma y empezamos a desarrollar las derivadas. ¿Listo? Entonces, en la segunda forma de derivadas enésimas vamos a tener funciones que son la multiplicación de dos funciones de distinta naturaleza. ¿Listo? Como por ejemplo, vamos a poner y igual, por ejemplo, un x al cuadrado, un polinómico multiplicado por una función seno, ¿no? Dos de distinta naturaleza. Otro ejemplo, y, por ejemplo, un x a la quinta por a la 4x, por ejemplo, ¿no? Igual acá. X a la quinta, una función polinómica multiplicada por una función exponencial de distinta naturaleza, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es hallar, o si quieren verlo como calcular, las derivadas enésimas de esta forma de funciones, ¿no? De la multiplicación de dos funciones, ¿sí? ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Dicho eso, lo voy a borrar. Sí, ¿no? Ya. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio. ¿Listo? Bueno, nos pide calcular. Vamos a poner calcular y enésimo si y es igual a x al cuadrado por a la 4x. ¿Listo? Vamos a darle solución. ¿Ya? Ahora, para entender mejor este tipo de ejercicios, voy a hacer con una regla mnemotécnica que podamos entender, ¿ya? Así como pasos, como hemos hecho en lo que es al inicio de las clases, ¿ya? Para que nos pueda ayudar, ¿no? De alguna forma. ¿Listo? Muy bien. A ver, copia el enunciado.
¿Listo? Ya. Entonces, como hicimos al inicio de derivadas enésimas, ¿no? Para funciones racionales, ¿no? Hacíamos unos pasos mnemotécnicos, ¿no? Paso número 1, 2, 3, 4, ¿no? Ya. Acá también vamos a hacer algo idéntico, ¿no? Pero esta va a ser para resolver derivadas enésimas de funciones que están multiplicadas de distintas naturaleza. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora, vamos a copiar nuevamente nuestra función, que sería y igual a x al cuadrado por e a la 4x. Ahí es la función, ¿no? Y tenemos que llegar a la derivada x, ¿no? Entonces, aquí ya podemos claramente identificar, ¿no? Entonces vamos a poner el paso número 1, vamos a identificar lo que son las variables u y b, ¿no? Entonces nuestra función y es igual a u por b, ¿no? Que es semejante a esta función, ¿no? ¿Listo? Entonces, para calcular la derivada enésima del producto de dos funciones de distinta naturaleza, vamos a utilizar, ¿no? Vamos a aplicar la derivada, o la fórmula, mejor dicho, la fórmula de la derivada enésima de Leibniz. ¿Listo? Entonces, la fórmula de derivada enésima de Leibniz es la siguiente. Es una sumatoria desde k igual a 0 hasta n de la combinatoria de n en k por u elevado a la derivada enésima de n menos k por b elevado a la derivada k's. ¿Listo? Eso es, ¿no? Cuando tengamos el producto de dos funciones, ¿no? Y su derivada enésima, vamos a poder calcularlo aplicando la fórmula de Leibniz, ¿no? Si es una sumatoria, ¿no? Listo. ¿No? En el paso número 2, ¿no? Vamos a identificar las variables u y b, ¿ya? Es decir, las funciones u y b. Muy bien. Ahora, en esta fórmula propuesta, en esta fórmula propuesta por Leibniz, cualquier función puede ser u y cualquier función puede ser b. ¿Listo? Pero, ¿no? Eso es de forma general, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora para no complicarnos, ¿ya? Para no complicar el problema, normalmente la función b, ¿no? La función b es aquella función que al derivar varias veces o hasta derivar la derivada enésima, ¿no? Su derivada enésima es 0, ¿no? O derivando varias veces, la última derivada, quieren verlo así, es 0, ¿no? ¿Por qué? Si se dan cuenta, acá u está elevado a la derivada n menos k y b está elevado a la derivada k'ésima. Entonces, lo que nos está indicando acá, que en algún momento b se va a derivar varias veces, ¿no? Y u también varias veces, ¿no ve? Por lo que, si ustedes se dan cuenta, b, ¿no? Si a b lo identificamos como la variable, como la función x al cuadrado, entonces, la primera derivada será de x al cuadrado, es 2x. La segunda derivada será 2. Y la tercera derivada será 0. La derivada cuarta será 0. La derivada quinta, 0. La derivada sexta, 0. Por ende, la derivada enésima es 0. Entonces, ahí va, ¿no? Entonces, la función b, o sea, la función b, esta b, normalmente es aquella función en donde derivando varias veces su derivada es 0. O su derivada enésima es 0. ¿Listo? Entonces, ahí nosotros podemos poner, vamos a poner y igual a x al cuadrado por e a la 4x, ¿no? Y podemos hacer semejanza, aquí vamos a poner, ¿no? Vamos a hacer que b, ¿no?
Lo vamos a acomodar mejorcito. Va a ser así. Esto va a ser e a la 4x por x al cuadrado, ¿no? Y aquí vamos a poner u y b, ¿no? Entonces, para nosotros, x al cuadrado va a ser la función b y la función u va a ser e a la 4, ¿no? Entonces, a ver, nuevamente concluyendo. La d normalmente es aquella función, ¿no? Que al derivar varias veces, si encontramos una derivada enésima, ¿no? Si encontramos una derivada enésima de esta función b, va a ser 0. Y al contrario de la función u, elegimos aquella función u en donde la derivada enésima de esta función u existe, ¿no? Hay ese valor, no es 0, ¿no? Y lo contrario, b, agarramos b, aquella función, derivamos varias veces, encontramos su derivada enésima y su derivada enésima. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta, duda? ¿Sí? ¿No hay alguna pregunta, duda? A ver. ¿Sí? ¿Alguna duda? Mientras tanto, vamos a admitir. ¿Ya? Ya. Muy bien. Entonces, nuevamente, como ya hemos identificado, la u es e a la 4x y la función b es x al cuadrado, ¿no? Ya hemos identificado. Ahora, si ustedes se dan cuenta en la fórmula de Leibniz, u está elevado a la n. U está acá derivado n menos k veces. B está derivado k veces, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, como paso número 3, vamos a calcular las derivadas enésimas de las funciones u y b. ¿Listo? Entonces vamos con la función u, ¿no? La función u es e a la 4x, ¿no? Comenzamos a derivar. U', la primera derivada va a ser, la derivada de e a la 4x es la misma e a la 4x, pero correla de la cadena por la derivada de 4x, que es 4, ¿no? La derivada segunda, esto es igual a 4 es una constante, la derivada de e a la 4x es e a la 4x, correla de la cadena por la derivada de 4x, que sería 4, con este 4, 4 al cuadrado. Seguimos, u a la tercera derivada, 4 al cuadrado mantenemos, ¿no? 4 al cuadrado mantenemos, por la derivada de e a la 4x, e a la 4x, por regla de la cadena por la derivada de 4x, que sería 4 con este 4 al cuadrado, 4 al, ¿no? Y ya podemos generalizar, ¿no? Está más sencillo de identificar. Vámonos con su derivada enésima, u enésima, ¿no? En acá, la primera derivada es 4 a la 1. En la derivada segunda es 4 a la 2. La tercera derivada es 4 a la 3. La cuarta derivada, ¿cómo será? Derivada cuarta sería 4 a la cuarta. En la derivada enésima, ¿cómo va a ser? Si acá es n, acá también es n, ¿no? Coincide, ¿no? Acá es 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, n, ¿no? Y en todos es e a la 4x, en todo.
al inicio de la función original, e a la 4x, en la primera derivada e a la 4x, segunda derivada e a la 4x, tercera derivada e a la 4x, por ende en la derivada enésima es e a la 4x. ¿Listo? Muy bien. Ahora, por otro lado, también vamos a calcular la derivada enésima. Vamos a poner. Por otro lado, vamos a calcular la derivada enésima de la función b, ¿no? B es igual a x al cuadrado. Primera derivada, 2x. Segunda derivada, 2. Tercera derivada, 0. ¿Y la cuarta derivada cómo será? También 0, ¿no? Y las derivadas quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, onceava, doceava son 0. ¿Hasta dónde? Por ende, la derivada enésima de b es 0. ¿Listo? También podemos denotarlo de la siguiente manera. A la primera derivada podemos poner u elevado a la primera, que es 4e a la 4x, ¿no? También vale. U a la segunda también podemos ponerlo así, solo que su exponente tiene que estar entre paréntesis, ¿no? Aquí es 4 al cuadrado por e a la 4x, acá lo mismo. En vez de poner 3 está en sumando, lo ponemos 3, ¿no? Siempre pero con su paréntesis. 4 al cubo por e a la 4x, ¿no? Y acá es lo mismo, ¿no? Es u elevado a la n es igual a 4 a la n por e a la 4x, ¿no? Lo mismo acá. Podemos hacer lo siguiente. B, bueno, esto es u. B, primera derivada, 2x. Segunda derivada es 2. Tercera derivada es 0. Y sucesivamente, ¿no? Y la derivada enésima, por ende, es 0, ¿no? Otra notación. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No creo, ¿no? No está sencillo todo, ¿no? A ver, vamos a admitir. Ya. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí vamos a dividir la pizarrita. Vámonos al paso número 4. En el paso número 4 lo que vamos a hacer es, en el paso número 4, vamos a desarrollar la fórmula de ley, ¿no? Vamos a hacerle trotar a esta sumatoria, ¿no? O vamos a hacerle correr, ¿no? Vamos a hacerle correr esta sumatoria. ¿Listo? Entonces, a ver, con color azul. Y enésimo, ¿no? Y enésimo es igual, ¿no? Haremos correr a la sumatoria. Para K en 0, ¿no? Para la combinatoria de n, como K es primero 0, n en 0, ¿no? Por U elevado a la n menos K, pero K es 0, por ende esto es n nada más, ¿no? Por B elevado a K vale 0, entonces esto es 0. Más, ahora para K igual a 1, tenemos n en 1 por u elevado a la n menos k, pero k es 1. Entonces acá tenemos n menos 1 por b elevado a la k, pero k es 1. Ahí está. Más. Ahora sí, n cuando k vale 2, n en 2 por u elevado a la n menos k, pero sería n menos 2 por b elevado a la k, que es 2. Así, ¿no? ¿Listo? A ver, un hito más, ¿no? Más, ¿cómo sería el siguiente? N en 3, ¿no? Para k igual a 3. Sería u elevado a la n
menos 3 por b elevado a la 3, ¿no? Más puntos suspensivos, ¿no? ¿Cuál será el último término? ¿No? Vamos al último. Como estamos comenzando en k igual a 0, ¿no? El último, ¿hasta dónde será? ¿No? Nos dice desde k va a comenzar en 0, ¿hasta dónde? Hasta ahí. De k va desde 0 hasta ahí. Eso nos está diciendo, ¿no? A ver, si quieren participar, ¿cuál sería el último término? A ver, vamos a participar, ¿no? ¿Cuál sería el último término? ¿Alguien quiere participar? 0, Auxi. No estoy diciendo. No estoy reemplazando nada ahorita. Solo estoy desarrollando la fórmula. ¿Lo ves? No es C. ¿No? Aquí más. N combinado con N. Ya, a ver. Si K llega a ser N, sería N, ¿no? Por U elevado a la N menos N, ¿no? Por B elevado a la E. Así, ¿no? ¿Listo? Pero N es 1 y acá U está elevado a la N menos N, que es 0, ¿no? Esto es 0, ¿no? Aquí lo vamos a poner por B elevado a la E, ¿no? ¿Listo? Ahí, ¿no? Es cuando viene alegado a esto, ¿no? Listo. Pero nosotros, normalmente en los ejercicios que vamos a aplicar, no vamos a utilizar todos los términos, ¿no? Solo vamos a algunos, ¿no? Y ahorita vamos a aprender hasta dónde vamos a desarrollar la forma. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora, el quinto paso precisamente es eso, ¿no? En el quinto paso lo que vamos a hacer es, vamos a identificar cuántos términos vamos a tomar en cuenta en este desarrollo de esta sumatoria, ¿no? ¿Sí? No le tenemos que hacer trotar harto, ¿no? Solo números. Ahora, si ustedes se dan cuenta acá, en el primer término tenemos u elevado a la n, es la derivada enésima, ¿no? De u. Acá, b a la 0. B a la 0, ¿qué significa? La función original, ¿no? Acá, n en 1, ¿no? Acá tenemos la derivada enésima n menos 1, ¿no? Y acá tenemos b, la primera derivada de b. Acá tenemos la segunda derivada de b. Acá tenemos la tercera derivada de b. En el siguiente tendremos la cuarta derivada de b, la siguiente la quinta derivada de b, hasta llegar a la derivada de b, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a identificar? Hay dos formas, ¿no? En esta clase de ejercicio, cuando es un polinómico con exponencial, ¿no? Puede ser también un polinómico con la función trigonométrica, ¿no? Pero de todas formas sigue existiendo un polinómico, ¿no? Entonces, dos formas. La primera forma va a ser, si ustedes se dan cuenta acá, tenemos la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, ¿no? Observen, solo existen la primera derivada y la segunda derivada. A partir de la tercera derivada para adelante es 0, ¿sí? ¿No? Tercera derivada es 0, cuarta derivada es 0, por ende, derivada enésima es 0, ¿no? Entonces, en algún momento nosotros, b a la primera derivada, la segunda derivada, tercera derivada, vamos a repasar estos términos, ¿no? Por ejemplo, b a la 0 es la función original, es decir, b nada más. Y b a la 1 es 2x, esto será 2x. Y b a la 3, b a la 2, mejor dicho, serán 2. Y b a la 3, b a la 3 es 0, ¿no? Como b, la función b es 0, ¿no?
Eso no involucra que U y la combinatoria sean 0. Solo que B es 0. Y 0 multiplicado por la función U, todo esto se hace 0. Y como B a la cuarta también es 0. 0 por la otra, 0. ¿No? Hasta llegar a la derivada enésima. La derivada enésima es 0. Por ende, esta es 0. Es decir, a partir de la tercera derivada de B para adelante, todos los términos se hacen 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este va a ser 0, por ende los demás hasta llegar a la derivada enésima son 0. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos términos tengo que usar? 1, 2, 3. ¿No? Otra forma. Vamos a usar 3 términos. ¿No? Otra forma. Agarramos nuestra función polinómica, ¿no? Nuestra función polinómica, x al cuadrado, ¿no? Y observamos su exponente. Entonces, agarramos su exponente, lo sumamos la unidad, ¿no? Entonces, esto es igual a 3, ¿no? Esto es 3 términos, ¿no? Otra forma de darse cuenta, ¿no? Entonces, agarramos el exponente de la función polinómica, la sumamos la unidad, sumamos es 3, son 3 términos que debemos desarrollar. Y de los demás, ni me acuerdo. Chao, ¿no? ¿Listo? Entonces, nuevamente vamos a escribir acá nuestra función. Si hay y enésimo va a ser igual n en 0 por u elevado a la n por b elevado a la 0, más n en 1 por u elevado a la n menos 1 por b a la 1, más n en 2 por u elevado a la n menos 2 por b a la 2. Los demás son términos nulos. ¿Listo? Entonces acá lo vamos a hacer, ¿no? Solo tenemos 3 términos. ¿Listo? No hay que complicarse con esta sumatoria, ¿no? Es más sencillo de lo que vemos. ¿Listo? ¿Se entiende, muchachos, hasta ahí?